Hay veces en las que uno se sube a predicar un poco confiado, a veces un poco no a gusto con lo que uno preparó para entregarles a ustedes. No siempre uno experimenta las mismas cosas cada vez que expone la palabra del Señor. Otras veces está lleno de gozo, otras veces los temas nos apasionan más que otros. Pero hay ocasiones en las que uno se sube acá de manera humillada, confrontado en realidad. Lo que hace el Señor con su palabra siempre es algo muy, muy especial, pero siempre Él está buscando la transformación de su pueblo, como hemos estado viendo en las últimas exposiciones. Y el Señor a veces lo hace confrontando a su pueblo, sacando lo que realmente hay en su corazón. Hace unas semanas atrás estaba leyendo más bien la Escritura, teniendo quizás unas lecturas rutinarias, y el Señor me lleva a una reflexión más profunda en mi corazón, y cuando uno comienza a indagar y ver las profundidades de su corazón, se dan cuenta que hay problemas también allí. Y el Señor se encarga también de poder corregir aquellas cosas, porque una de las cosas por las cuales el Señor está preocupado es por nuestro corazón, no solamente por las cosas que hacemos. Es por eso que me gustaría hoy en día, en esta mañana, hacer una reflexión, aprovechando, como decía Cristian, de que es el último domingo del año y generalmente se suelen hacer reflexiones y evaluaciones con respecto a nuestra vida. Me gustaría, hermanos, que nosotros pudiéramos hacer también hoy en día una reflexión, pero no evaluando tanto lo que nosotros hacemos, sino que podamos evaluar cuál es el estado de nuestro corazón en las cosas que estamos haciendo. Generalmente el mundo hace evaluaciones y reflexiones con respecto a lo que hizo o lo que va a hacer. Todo tiene que ver con lo externo, tiene que ver con lo académico, tiene que ver con lo laboral, tiene que ver con proyectos personales. El gran lema es: hice esto y voy a hacer esto otro, o no hice esto y ahora sí lo voy a hacer, pero todo tiene que ver con las acciones. Sin embargo, nosotros, hermanos, tenemos que apuntar mucho más profundo a las cosas. Nuestra evaluación no tiene que ser simplemente superficial con respecto a lo que estamos haciendo, especialmente para el Señor, sino que tenemos que estar evaluando cuál es el corazón por el cual estamos haciendo todas las cosas. No solo lo que le estamos ofreciendo al Señor en términos externos, sino el corazón que le estamos ofreciendo a nuestro Señor. Porque eso es lo que Él ve más profundamente. Por eso que he titulado también esta reflexión y exposición de la palabra como una evaluación al corazón. Y para eso quiero que vayamos a Apocalipsis, como recién leíamos, capítulo 2, versículos 1 al 7. Allí comienza lo que conocemos como el mensaje a las 7 iglesias. Capítulo 2 y capítulo 3 contienen más bien estos mensajes a las 7 iglesias. Y donde el Señor Jesucristo, por medio del apóstol Juan, le escribe un mensaje particular a cada una de estas iglesias en el que le revela el estado espiritual en el que se encontraban. Ese es el punto. El Señor va a examinar a su iglesia. El Señor está sondeando a su iglesia. El Señor está descubriendo ahí lo que hay esencialmente en su iglesia. Ahora, estas 7 iglesias son representativas de todas las iglesias que han habido y habrán a lo largo de la historia. O sea que toda iglesia en el mundo se ha identificado o ha experimentado lo que alguna de estas iglesias experimentó en cuanto a su condición espiritual. De hecho, nosotros estamos sin duda dentro de una de estas iglesias, porque todas las iglesias que han habido han experimentado al menos algo de lo que han experimentado estas iglesias. Están, por ejemplo, y quiero que también vayan siguiendo con sus Biblias, está allí la iglesia de Esmirna, versículo 8, y ahí les pido que puedan ir siguiendo, vamos a mencionar todas las iglesias. Está la iglesia de Esmirna, versículo 8, que es la iglesia sufriente. Está Pérgamo, que es la siguiente, que es la iglesia que comprometió la verdad. Está Tiatira, que es la iglesia mundana. Está Sardis, ya en el capítulo 3, que es la iglesia muerta. Está Filadelfia, que es la iglesia fiel. Está la Odisea, allá al final, y que es la iglesia tibia. Y la dejé intencionalmente para el último porque obviamente va a ser el objeto de nuestra exposición y reflexión en esta mañana, que es la iglesia de Éfeso. Y que seguramente nosotros conocemos cuál fue el problema de la iglesia de Éfeso. De hecho, si hacemos un pequeño examen, la característica que más recordamos de cualquiera de estas iglesias
es la de la iglesia de Éfeso. De hecho, podemos decir a coro y lamentablemente, a veces de manera temeraria, que la iglesia de Éfeso fue la que dejó su primer amor. Y eso, hermanos, ¿a dónde está apuntando? Está apuntando al corazón. Y es muy interesante porque de todas las iglesias que al menos tenían un problema espiritual, 5 de las 7 tenían al menos un problema espiritual evidente. De todas las demás, todas quedan en evidencia por algún tipo práctico, por un asunto de tipo práctico. El Señor, descubre su problema porque hay un problema de tipo práctico en la iglesia. Sin embargo, en Éfeso no hay un problema de tipo práctico. Hay un problema del corazón. Que la iglesia no podía percibir, que de hecho si nosotros lo vemos así superficialmente, tampoco lo percibimos. Pero que el Señor que sondea a su iglesia, Él sí percibe cuál es el problema. Y el problema era el corazón. Notemos versículo 1 del capítulo 2 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Hasta aquí es una iglesia bíblica. No manifiesta problemas externos, sin embargo, el Señor descubre algo mucho más profundo y dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales también yo aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Piensen, hermanos, en eso. Que la iglesia estaba caminando bíblicamente bien, tenía condiciones y características de una iglesia saludable, sin embargo tenía un problema en su corazón, tenía un cáncer que estaba desarrollando en su corazón, que era el cáncer de olvidarse del Señor al cual servían. Ahora que Éfeso haya sido la primera iglesia a la cual el Señor le escribe, tiene implicancias muy significativas. No solo era la primera en términos geográficos con el cual se hacía este recorrido por las 7 iglesias, sino que también tiene un sentido espiritual, porque aquí algunos teólogos comentan de que el problema de Éfeso, de su corazón, de dejar su primer amor, luego es la base para los problemas del resto de las iglesias. Y es como un orden descendente en cuanto a la decadencia espiritual. ¿Por qué? Porque una iglesia que deja su primer amor, una iglesia que no se preocupa, creyentes que no se preocupan de su corazón, ¿qué es lo que va a pasar luego? Pérgamo va a comprometer la verdad. ¿Qué pasa si una iglesia compromete la verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a tolerar el pecado, Tiatira. Y si estas dos cosas están presentes, se compromete la verdad y una iglesia permite el pecado, esa iglesia tiene muy poco ya de ser iglesia. Y eso le pasó a Sardis y la Odisea. Notan que hay un orden descendente en cuanto a la decadencia espiritual, por eso algunos comentan que el Señor se va a referir primero a la iglesia de Éfeso, porque todo comienza allí, en el corazón. Además, seguramente Éfeso era la iglesia más importante de las 7. Según Hechos 19:10, la iglesia de Éfeso fue como la iglesia madre de las otras 6, ya que desde allí se comenzó a esparcir el evangelio por toda Asia. Y como comenta alguien, y esto es interesante, dice, quizá ninguna otra iglesia en la historia haya tenido una herencia, y agrego aquí, teológica tan rica como la tuvo la congregación de Éfeso. Repito, quizá ninguna otra iglesia en la historia haya tenido una herencia teológica tan rica como la tuvo la iglesia de Éfeso. Y nos preguntamos por qué. Y la razón es porque la iglesia de Éfeso fue entrenada fuertemente en la palabra y tuvo expositores fieles que le predicaban la palabra. El apóstol Pablo estuvo 3 años edificando a la iglesia. Hechos capítulo 20. Incluso le escribió la carta de nuestro canon bíblico que lleva su nombre, Efesios. De hecho, aquí podemos decir que esta es segunda a los Efesios. La gran diferencia es que aquí la escribe el Señor. Además de eso,
Otros siervos de Dios estuvieron entre ellos. El elocuente Apolos les predicó, Hechos 18. Timoteo también fue su pastor, 1 Timoteo capítulo 1. Y según el testimonio de la iglesia primitiva, muy probablemente el mismo apóstol Juan, que escribe el Apocalipsis, también pudo haber llegado a ser su pastor. De tal manera que la iglesia de Éfeso era una iglesia que estaba bíblicamente bien fundamentada, estaba entrenada en las verdades más profundas de la doctrina de Dios. De hecho, basta con leer el primer capítulo de Efesios para darse cuenta de la profunda enseñanza que estaban recibiendo, tanto en términos doctrinales como prácticos. Sin embargo, a pesar de tener una enseñanza y en consecuencia una práctica correcta, como vamos a ver, comenzaron a tener problemas en su corazón. Y eso es muy significativo, hermanos. ¿Notan por qué la importancia de estar evaluando permanentemente nuestro corazón? La importancia vital de hacerlo. Porque se puede recibir una enseñanza profunda, en consecuencia se puede tener una práctica correcta y aún así, si no nos preocupamos de nuestro corazón, nos podemos desviar de lo más importante que es el amor al Señor. En otras palabras, podemos estar sirviendo al Señor sin estar amando al Señor y ese es el punto que yo quiero que veamos aquí. Que podemos estar haciendo muchas cosas para el Señor, sin embargo, no estar creciendo en amor por el Señor. Por eso quiero que tomemos este caso como un examen a nuestro propio corazón y que podamos extraer lecciones que nos ayuden a no caer en el error de la iglesia de Éfeso. Quisiera ver 4 cosas aquí, que las voy a resumir o por medio de conceptos, que es la persona, el hallazgo, la reacción y el desafío. Persona, hallazgo, reacción y desafío. Lo primero entonces es la persona de la evaluación al corazón. Versículo 1 y primera frase del versículo 2. Dice, escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Las 7 estrellas y los 7 candeleros de oro que se mencionan allí son expresiones simbólicas para referirse a la iglesia, tanto a sus líderes como a la congregación en general. Eso lo sabemos por capítulo 1, versículo 20, que es el versículo de hecho que antecede a este. Miren, versículo 20 del capítulo 1 dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. 2 puntos, es decir, los va a describir. ¿Qué son? Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Ha habido una discusión aquí con respecto a quiénes son estos ángeles, si son los mensajeros celestiales, si es el espíritu de la iglesia o son los pastores de la iglesia local. Pero es razonablemente pensar que el Señor se está dirigiendo a los pastores de la iglesia local, por lo cual estos ángeles son los líderes de la iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor no le va a pedir cuentas a un ángel por el estado de la iglesia, lo que hace en sus cartas. ¿A quién le pide cuentas el Señor por su iglesia? A los líderes de la iglesia. Entonces es razonablemente pensar que estos ángeles son los líderes de la iglesia. Sigue diciendo, y los 7 candeleros que has visto son, y ahí está demasiado claro, son las 7 iglesias. De manera que estas expresiones son simbólicas para referirse a la congregación de Éfeso. Por supuesto, una congregación real de alrededor del año 90 después de Cristo, donde escribe el apóstol Juan el Apocalipsis. Pero ahora, y esto es lo más importante, ¿quién les escribe? Técnicamente, el apóstol Juan. Sin embargo, Juan no está haciendo otra cosa que simplemente ser amanuense de las palabras directas que el Señor Jesucristo le dictaba. Ahora Juan se convierte en el amanuense del Señor luego de una visión estremecedora del Cristo exaltado, quien se le revela y le ordena que le escriba estos mensajes a las iglesias. Y yo quiero, hermanos, que podamos ver esta visión en capítulo 1, versículo 9 en adelante, porque luego el Señor se va a presentar a la iglesia con al menos una de estas características a la iglesia. En los mensajes a las 7 iglesias el Señor va a tomar aspectos, características de esta visión para decirle a la iglesia, este soy yo. Versículo 9 del capítulo 1. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta,
que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe, este es el mandato, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y aquí comienza esta visión estremecedora que tiene Juan, que lo va a abatir al punto de caer casi como muerto. Dice: y en medio de los 7 candeleros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. La visión de Juan es estremecedora por la misma experiencia de Juan. Juan estaba viendo al Señor en una magnitud y dimensión que antes él no lo había visto, por eso que no lo logra reconocer inmediatamente. Lo había visto encarnado, lo había visto con destellos de su gloria en la transfiguración, lo había visto resucitado, pero nunca lo había visto exaltado. Y por eso no lo logra reconocer. Nunca había visto al Señor en su forma más esencial, lo que lo llevó a una especie de desintegración interna. La visión de Cristo exaltado fue tan abrasadora para Juan que no le quedaron fuerzas para permanecer delante de él, y se llenó de debilidad y temor. Hermanos, y si los israelitas se estremecieron grandemente al ver el Sinaí ardiendo con truenos, con relámpagos, con humo, con una voz de bocina, y eso solo era una expresión de la presencia de Dios, ¿cuánto más entonces Juan tuvo que haberse desintegrado internamente al ver la misma presencia de Dios, al ver la esencia de Dios? Juan ya no estaba viendo relámpagos en el Sinaí, él ahora estaba viendo que el rostro del Señor resplandecía como el sol, que sus cabellos eran como blanca lana. Ya no está viendo el Sinaí ardiendo y lleno de humo, sino que ahora está viendo cara a cara los ojos como llama de fuego del Señor. Ya no son expresiones de la presencia de Dios, es Dios, es la esencia de Dios, o parte de su esencia que Él ha querido revelar. Y por eso cae como muerto. Sin embargo, el Señor lo levanta, lo anima y lo comisiona para que escriba a la iglesia. Versículo 17, segunda parte. Y Él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas. Yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y el Hades. El Señor está diciendo a Juan y luego a su iglesia: este soy yo, el exaltado, el que tiene dominio y poder sobre todas las cosas. Y ahora te quiero pedir a ti, Juan, que escribas lo siguiente, pero a mi iglesia. Dice versículo 19, escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Y es entonces que ahora Juan, fortalecido, se dispone a escribir a las 7 iglesias lo que el Señor tiene que decirles. Ahora hay algo muy interesante aquí en cuanto a la comisión que hace el Señor al apóstol Juan para que escriba. Porque le dice en el capítulo 1, versículo 19, que escriba las cosas que han de ser después de estas. Es decir, que revele, como diríamos nosotros, en términos bien coloquiales, el fin del mundo. Que revele cuál es el futuro de la humanidad. Y como bien sabemos, el libro de Apocalipsis nos muestra el juicio definitivo de Dios y, sobre todas las cosas, el triunfo de Cristo. Es decir, el fin de todas las cosas. Lo significativo es que antes del juicio de Dios sobre el mundo, el Señor va a tratar primero con su iglesia. El fin se acerca. El juicio de Dios se acerca. De hecho, cada año que pasa estamos más cerca de ese acontecimiento. Pero ¿qué dice el Señor? Antes que ocurra eso, yo voy a tratar con mi iglesia. Yo quiero sondear a mi iglesia, yo quiero examinar a mi iglesia. Eso significa que antes del juicio al mundo, el Señor quiere la purificación de su iglesia. Tal como dice 1 Pedro 4:17, que es tiempo de que el juicio comience ¿por dónde? Por la casa de Dios. Y por eso que lo primero que va a hacer el Señor es evaluar el corazón de la iglesia.
El Señor quiere que su iglesia tenga un corazón recto delante de Él, y si no está recto, que arregle lo defectuoso para que esté firme para aquel día. Yo quiero que noten entonces ahora cómo el Señor se describe a sí mismo para afectar la mente de los efesios y llevarlos a la reflexión con respecto a su corazón. Él dice de sí mismo lo siguiente, en la segunda parte del versículo 1 de nuestro capítulo 2, que Él tiene las 7 estrellas en su diestra y que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Quiero que pongan su atención en esas dos frases, de que Él tiene en su diestra y que anda en medio. Él tiene y anda en medio. Permítame la siguiente explicación. Estos mensajes a las 7 iglesias tienen una estructura similar. Si ustedes lo han leído, se pueden dar cuenta de eso. Y siempre inician con una descripción que hace el Señor de sí mismo. Y esa descripción está tomada de la visión de Cristo exaltado que recién acabamos de ver. Ahora, estas descripciones tienen relación con la característica distintiva de la iglesia. El Señor no se va a describir a sí mismo con la misma característica a todas las iglesias, sino que va a usar aspectos de ella según el problema que tenía la iglesia. Por ejemplo, versículo 12, Pérgamo. ¿Qué le dice el Señor? ¿Cómo se describe? Que Él tiene la espada aguda de 2 filos. Eso es un símbolo para la palabra de Dios. ¿Pero por qué se presenta a Pérgamo de esta manera y a Éfeso de otra? ¿Por qué le dice a Pérgamo que tiene la espada de 2 filos, es decir, su palabra, que también puede juzgar? Porque Pérgamo había comprometido la verdad. ¿Lo notan? Por eso se está describiendo de una manera. Su descripción tiene que ver con el problema que estaba pasando la iglesia. Ahora, ¿por qué se revela como aquel que tiene las 7 estrellas en su diestra y que se pasea en medio de los 7 candeleros de oro, en el caso de los efesios? ¿Por qué les dice esto? Porque el Señor quiere que los efesios sepan que Él sabe absolutamente todo de ellos. Que sabe no solo lo que hacen, sino que también sabe lo que ellos son en su corazón. Ese es el punto. La frase, tiene las 7 estrellas en su diestra, significa que el Señor tiene absoluto dominio y potestad sobre su iglesia. O sea que el Señor tiene completa autoridad de pedirnos cuentas. Tiene el absoluto derecho de reclamar para sí todo de su iglesia, tanto sus obras como esencialmente su corazón. El Señor tiene pleno derecho de pedirnos cuentas, de examinarnos, de sondearnos y de pedirnos que también cambiemos nuestras obras si son malas, si no están conforme a lo que Él ha revelado. Y la frase, que es seguramente la más estremecedora para mí, anda en medio de los 7 candeleros de oro, significa que el Señor se pasea en medio de su iglesia, evaluando y examinando absolutamente todo de su iglesia. Por eso que dice en el versículo 2, yo conozco tus obras, yo conozco todo lo que haces, porque como se pasea en medio de la iglesia, su conocimiento es pleno, su conocimiento es preciso, su conocimiento es minucioso con respecto a todo lo que nosotros estamos haciendo. Él todo lo ve y todo lo escudriña entre nosotros. Recuerden que este Señor que se pasea en medio de la iglesia es el Cristo exaltado, y ese Cristo exaltado tiene ojos como llama de fuego. Es decir, que tiene una mirada escrutadora y penetrante que atraviesa hasta llegar y descubrir la esencia de todas las cosas. Su mirada y su mover son tan abrasadores que traspasan las obras para dejar en evidencia el corazón. El Señor le está diciendo a los efesios, yo sé absolutamente todo lo que eres esencialmente. No solo lo que me estás ofreciendo, sino que yo sé lo que hay en tu corazón. Y hermanos, eso es estremecedor. Porque de hecho este Señor cuya presencia es temible, más temible que el Sinaí ardiendo, se está paseando entre nosotros. No solo acompañándonos y guiándonos, sino que también está examinándonos. Esta frase nos está enseñando que el Señor se manifiesta de una manera especial en su iglesia, es decir, en este preciso momento el Señor está examinando exactamente todo de nosotros, está sondeando lo que hay en nuestros corazones, está sondeando no solo que ustedes están allá y yo estoy acá, y lo que estamos haciendo, está sondeando el corazón de todas las cosas. Es como si lo tuviéramos frente a frente, cara a cara, como si tuviéramos sus ojos como de llama de fuego aquí delante de nosotros, porque Él se está paseando entre medio de nosotros.
Y eso estremece porque es la presencia santa de Dios. Ahora yo me pregunto, ¿qué está encontrando? ¿Qué está encontrando desde acá, por ejemplo, desde mi propio lugar? A un simplemente hablador que está tratando de exponer algunas palabras, pero que su corazón está lejos de él. ¿Qué está encontrando entre ustedes, hermanos, allá abajo? ¿Qué está sondeando? ¿Qué está descubriendo? ¿Qué está sacando debajo de la alfombra? ¿Qué es lo que está viendo el Señor en ustedes ahora en este preciso momento? Eso es estremecedor porque revela todo de nosotros, nos deja absolutamente desnudos delante del Señor. Esto nos debe llevar, hermanos, a examinar y replantearnos todo lo que hacemos para el Señor. Porque el Señor sabe todo de nosotros y conoce a la perfección cuando nuestras obras son solo obras y no están genuinamente motivadas por amor a Él. Eso fue lo que descubrió la iglesia de Éfeso. Buenas obras, muy buenas obras, bíblicas obras, pero sin amor. Y ese fue su problema. Y esto es lo segundo, el hallazgo de la evaluación al corazón. Versículos 2 al 4. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti, ese es un reproche, que has dejado tu primer amor. Lo que ocurrió en la iglesia de Éfeso es digno de nuestra más grande atención, porque nos muestra que es posible servir al Señor sin estar amando al Señor, sin estar creciendo en amor por el Señor. Y eso es un problema grave del cual siempre debemos intentar librarnos. Hay dos cosas que el Señor descubrió en su examinación a la iglesia de Éfeso, que era bíblica, en ortodoxia, pero con un serio problema en su corazón. Noten que en los versículos 2 y 3 el Señor elogia a la iglesia de Éfeso por sus obras. Ahí no lo reprocha, es un elogio. Versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles. Versículo 3, ya has sufrido y has tenido paciencia. Y vuelve a repetir que ha trabajado. O sea, que el Señor conozca a plenitud todo lo que hacemos, significa también que Él conoce todo lo bueno que podemos llegar a hacer por Él, al menos en términos externos. Y eso es lo que está reconociendo aquí. Bien, iglesia de Éfeso, están trabajando. Quiero que puntualicemos algunas cosas aquí que elogia el Señor de la iglesia de Éfeso. Primero, era una iglesia trabajadora. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. La idea en el original es la de trabajar al punto de estar extenuado. Es como dar todo lo que uno tiene, tanto en términos físicos, mentales y emocionales. Es decir, lo dieron absolutamente todo. No se reservaron nada. Y la palabra paciencia allí está apuntando a poder resistir bajo una carga pesada. Es decir, que a pesar del gran esfuerzo que había en la iglesia de Éfeso para servir al Señor, no se rendían, sino que seguían adelante. Segunda característica, era una iglesia celosa por la santidad. O podríamos decir también, si somos más minuciosos, por la moralidad. Versículo C, del versículo 2, parte C, digo. Dice, y que no puedes soportar a los malos. Tal era la sensibilidad de la iglesia que no podía tolerar, al menos visiblemente, el pecado en medio de la congregación. Por eso que a diferencia de la iglesia de Pérgamo, ellos aborrecían la obra de los Nicolaitas, versículo 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Según versículo 14, el mismo capítulo 2 y versículo 15, nos podemos dar cuenta que esta obra de los Nicolaitas, o los Nicolaitas más bien eran falsos maestros que estaban induciendo a la iglesia al pecado de corte sexual. Pero ¿qué hacían los efesios? No los toleraban, no permitían ese pecado en la iglesia. Era una iglesia con discernimiento espiritual. Última parte del versículo 2. Y has probado a los que dicen ser apóstoles, falsos maestros, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Es un examen eficaz, los logran descubrir. Esto nos muestra que la iglesia de Éfeso estaba bien entrenada en la palabra, porque eran capaces de examinar bíblicamente a sus maestros y hallarlos fieles o mentirosos. Y en cuarto lugar, era una iglesia perseverante, versículo 3. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has
desmayado. Si hay algo que no hacía la iglesia de Éfeso, era rendirse en el trabajo. Incluso en la aflicción, esta iglesia no se rendía y seguía adelante únicamente por la causa del Señor. Eso tenían en mente, porque dice al final del versículo 3 que has trabajado arduamente por amor de mi nombre, pero luego le dice que has dejado tu primer amor. ¿Cómo es eso posible? Porque seguramente lo tenían presente en su mente, que tenían que servir al Señor y tenían presente que tenían que amar al Señor. El punto es que eso no afectó su corazón. Sabían que tenían que amar al Señor. En un momento lo estaban amando, pero ahora su amor decayó. Sin embargo, a pesar de todo esto, el Señor halló un gran problema. Y eso era que su corazón ya no estaba experimentando amor, y especialmente amor por el Señor. Versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Éfeso caminaba bien. Lo alarmante de todo esto, y que debe ser también algo en lo cual podamos reflexionar, es que siguió caminando bien en términos externos, pero con un serio problema en el corazón. Las cosas externamente no cambiaron nada. El problema estaba dentro. La iglesia de Éfeso era como una persona que sigue viviendo su día con normalidad, pero sin enterarse que está desarrollando un cáncer en su interior. Y así podía sufrir inclusive el juicio de Dios. Iba a matar su relación con el Señor, como vamos a ver en breve. Esto nos muestra, hermanos, que cuando nosotros hablamos de dejar nuestro primer amor, no estamos hablando de darle la espalda al Señor y en consecuencia volvernos mundanos. Ese es otro problema. Cuando hablamos de dejar nuestro primer amor, nos referimos a seguir haciendo lo mismo de siempre en nuestro servicio al Señor, pero sin estar amando ni creciendo en amor por el Señor. Ese es el problema. Seguir haciendo lo mismo de siempre, teniendo una práctica bíblica, pero sin estar amando al Señor por medio de lo que estamos haciendo. Todo sigue igual, pero la diferencia es tan grande como lo es el cielo y la tierra, porque el amor al Señor marca la diferencia de todas las cosas. Por eso que este tema es una evaluación al corazón, porque no se trata solo de lo que hacemos para el Señor, sino que mayormente de nuestro amor a Él, y es ahí donde siempre debemos apuntar. Porque el Señor no evalúa simplemente nuestras obras, si son buenas o malas, sino que evalúa nuestro corazón en las obras. Tiene que ver con lo que subyace a nuestras obras. Es lo que hemos estado viendo en las últimas exposiciones entregadas aquí en la iglesia local, de la cual también soy deudor de lo que estoy diciendo. Tiene que ver con el corazón. No tiene que ver con simplemente lo que hacemos, tiene que ver con el corazón. Por eso que el caso de la iglesia de Éfeso debe llevarnos a un análisis profundo del mismo corazón. Porque es posible estar dedicado, hermanos, dedicado al Señor, pero sin estar amándolo. Es como ir permanentemente a dejarle cosas y me vuelvo. Le dejo cosas y le vuelvo como un mesero. Aquí está, Señor, y me voy. Aquí está haciendo otra cosa y me voy. Pero ¿en qué momento nos quedamos con Él? Porque estamos preocupados tal vez de preparar muchas cosas para el Señor. Vamos a hacer esto para el Señor. Y vamos y lo entregamos, lo preparamos, lo entregamos, pero no nos quedamos con Él. No lo obtenemos a Él por medio de las cosas que hacemos, y ese es el punto. Obtenerlo por medio de las cosas que hacemos. No ir y ofrecerle cosas, no ir y servirle cosas, sino que obtenerlo por medio de lo que hacemos. Éfeso era robusta en su práctica. Nadie podía criticarle algo que no estaban haciendo bien. Pero el Señor, que conoce lo más profundo de su iglesia, le dice que tiene algo contra ella, que dejó su primer amor. Nadie más podía percibir esto porque las obras no aparentan una falta de amor. Y ahí está el carácter engañoso en el que nosotros mismos caemos. Nuestras obras no aparentan falta de amor, pero el Señor, que conoce todas las cosas, lo descubrió y lo reprochó. Y lo sigue descubriendo y reprochando también en el día de hoy. La frase, ¿has dejado tu primer amor?, señala que lo que ocurrió con Éfeso no fue un accidente, sino un acto voluntario. Esto porque la palabra primero, de dejar tu primer amor, tiene que ver con prioridad. Prioridad, es decir, que Éfeso desplazó al Señor Jesucristo como el fin último y supremo de todo lo que hacía por las cosas que hacía. De esa manera ocurrió, por comenzar a centrarse más en lo que hacían para el Señor que en el mismo Señor.
O sea que ellos se centraron más en su arduo trabajo por mantener una iglesia sana que se terminaron olvidando del Señor. Este es como el ejemplo de los padres que trabajan tanto por sus hijos, pero tanto por sus hijos, que se olvidan de pasar tiempo con sus hijos y de cultivar una relación con ellos. Lo que en algunos casos aquellos padres terminan perdiendo a sus hijos. ¿Alguien puede decir que no había amor ahí? Sí hay amor. Pero desplazaron el orden de las cosas. Se preocuparon tanto de servir al Señor, de ofrecerle cosas al Señor, que se olvidaron de Él. Eso comenzó a nublar la visión que tenían del Señor. Pusieron todas sus obras, su trabajo, pusieron también todo lo que ellos estaban haciendo en pos de su servicio al Señor, como iglesia local seguramente, expandiendo el Evangelio. Por eso se forman las demás iglesias. Pero se centraron tanto en eso que terminó nublando la visión que tenían del Señor. ¿Se dan cuenta, hermanos, que todo lo que hacemos, si nos enfocamos solamente en eso, va a nublar nuestra visión que tenemos del Señor cuando nuestro corazón no está bien encaminado por medio de lo que hacemos? A Éfeso le estaba ocurriendo entonces lo mismo que a estos padres que trabajaban para sus hijos, pero olvidaban tener una comunión con ellos. Trabajaron tanto para el Señor que se comenzaron a olvidar de cultivar una relación con Él, lo que los llevó a una ortodoxia fría, a un cristianismo mecánico, es decir, a la tan nefasta religiosidad. Hermanos, esto debe llevar a replantearnos muchas cosas. Muchas cosas. Porque el Señor nos está revelando de que es posible, por ejemplo, leer la Biblia, orar, congregarnos o prestar cualquier otro servicio en la iglesia sin necesariamente estar teniendo un encuentro con Él. De hecho, no es descabellado pensar de que algunos de ustedes están aquí pero no están encontrando al Señor. De hecho, tampoco es descabellado pensar de que yo mismo puedo estar predicándoles con mucha pasión pero sin estar encontrando al Señor. ¿Se dan cuenta que el problema es más profundo y la línea es muy delgadísima? Por eso que debemos evaluar nuestro corazón y la intención con la que hacemos todas las cosas. Porque las obras externas, por más bíblicamente rigurosas que sean, no necesariamente significan que estamos amando más al Señor. Claro que las obras son evidencia de amor, eso dice también la Escritura, pero no necesariamente significan amor también, cuando éstas no tienen amor por el Señor como la base de todas las cosas. Y Éfeso estaba haciendo mucho por el Señor, pero no se estaba encontrando con el Señor por medio de lo que hacía. Había caído en un cristianismo mecánico, en una rutina espiritual, que saben lo que estaba haciendo, hermanos, y esto es lo más terrible, estaba matando la esencia de su relación con el Señor. Por eso que el Señor tiene que reprocharlos, tiene que advertirles, tiene que sacudirles, porque esta forma en la que estaban viviendo la fe estaba matando la esencia de su relación con Él. Y digo que lo que estaban haciendo los efesios estaba matando su relación con el Señor, porque la esencia del cristianismo, la esencia de nuestra fe es el amor. Es el amor al Señor. Las demás religiones del mundo se basan en el cumplimiento de rituales, en la mera aceptación intelectual de algunas doctrinas, pero la esencia del cristianismo es el amor a Dios y al Señor Jesucristo. Si le sacamos el amor al Señor Jesucristo a nuestra fe queda vacía, queda simplemente como una estructura religiosa. ¿Cuál es el mandamiento más importante de las Escrituras? El primero, amarás. Amarás. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Note que nos dice que vas a amar al Señor con todas tus obras. Se implica, por supuesto, pero esencialmente el amor tiene que ver con nuestro ser interior, con las motivaciones con las que hacemos todas las cosas. Por eso que la ortodoxia, por más bíblica que sea, si no tiene como objetivo el amor a Dios, como fin último el amor a Dios, está privando al cristianismo de su esencia, lo está dejando sin sustancia. Por eso, hermanos, que el amor al Señor es el que tiene que mover todo lo que hacemos. El amor siempre tiene que preceder a las obras y no al revés. De lo contrario, vamos a matar nuestra relación con el Señor. Pero ¿cómo si estamos unidos a Cristo? ¿Cómo vamos a matar nuestra relación con el Señor? Sí, por supuesto, estamos unidos vitalmente a Cristo y eso jamás va a decaer. Eso siempre va a ser igual. A pesar de todos nuestros fallos, estamos unidos a Cristo. Sin embargo,
nuestra relación en términos de comunión con el Señor. Eso sí lo podemos estar matando. Sí podemos estar hiriendo nuestra relación con el Señor, esa comunión con Él, esa relación permanente con Él por medio de las obras sin amor. Y saben que, hermanos, esto también hará que nuestro cristianismo se convierta en una carga. ¿Por qué? Porque toda relación dañada se convierte en algo no grato. La aplicación es obvia. ¿Qué experimentamos cuando tenemos que hacer algún servicio al Señor? ¿Hay carga? ¿Hay pesar? Porque la Biblia no habla de eso. En tu presencia hay plenitud de gozo y esa es la norma, eso es lo que debe ser. Pero ¿qué experimentamos con todas nuestras disciplinas espirituales, si se puede llamar así? ¿Hay una carga allí? Porque si nuestro cristianismo se ha vuelto en una carga para nosotros, si no nos deleitamos y buscamos pasar largos tiempos con el Señor, es porque nuestra relación con el Señor está dañada. Y si está dañada, es porque hemos dejado nuestro primer amor. Nadie quiere dejar el amor de su corazón. Pero cuando se deja, cuando la relación está dañada, ¿y cómo puedo saber si mi relación está dañada con el Señor? Por medio de que esa relación ya no es tan deleitable como fue o como debía haber sido. ¿Se fijan, hermanos, que dejar nuestro primer amor es algo mucho más fácil que nos pueda ocurrir? No, nunca vamos a dejar nuestro primer amor, decimos nosotros. Pero no se trata de darle la espalda al Señor, como ya hemos dicho. Se trata de no encontrarlo por medio de las cosas que estamos haciendo. Por eso que una de las grandes preguntas que debemos responder cada año es la que le hizo el Señor Jesucristo al apóstol Pedro, allá en Juan capítulo 21, versículo 15 al 17, donde el Señor examinó el corazón de su discípulo, donde examinó el corazón de Pedro y le preguntó: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Esa es la misma pregunta para nosotros en el día de hoy y que debemos responder con sinceridad. ¿Me amas? El Señor nos hace esa pregunta permanentemente: ¿me amas? Esa es una de las preguntas más inquisidoras que podemos encontrar en la Biblia, porque apunta a los afectos de nuestro corazón y que debemos responder con sinceridad. ¿Me amas? Ahora, tal como le ocurrió a Pedro, nosotros muchas veces podemos entristecernos ante tal penetrante pregunta. ¿Por qué? ¿Y por qué Pedro también se entristeció? Porque halló problemas en su corazón. Yo quiero que vayamos a Juan capítulo 21 para ver brevemente ahí ese caso, porque el Señor sondea a Pedro y Pedro se entristece con esta pregunta. Juan capítulo 21, versículo 15 al 17. El Señor, como ustedes bien saben, le pregunta 3 veces a Pedro si lo amaba. Versículo 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Versículo 16, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Versículo 17, segunda parte. Él le dijo la tercera vez: ¿me amas? Es interesante aquí porque en nuestro lenguaje no lo podemos percibir, en nuestra traducción no lo podemos percibir, pero la palabra que usa el Señor para amor, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?, es distinta en el original a la palabra que usó Pedro también para decir: sí, Señor, sabes que te amo. Pedro responde también 3 veces: Señor, sabes que te amo. Versículo 15, segunda parte, le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Segunda parte del versículo 16, Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Versículo 17, segunda frase, Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Las dos palabras que ocupan Jesús y Pedro son distintas. La palabra que usa Jesús para decirle a Pedro: ¿me amas?, es ágape, y que está implicando ahí un compromiso total. O sea, le está preguntando al Señor a Pedro: Pedro, ¿me amas al punto de dar todo por mí? ¿A dónde está apuntando el Señor? ¿Qué hizo Pedro anteriormente? Dispuesto estoy a ¿qué? A dar todo, a dar mi vida por ti. Entonces el Señor le pregunta: ¿está dispuesto a eso, Pedro? Pero Pedro responde con otra palabra, que ahí se traduce como amor, pero es fileo, y que tiene que ver más con los afectos del corazón,
con el sentimiento. Entonces, el diálogo sería lo siguiente. Pedro, ¿me amas al punto de dar todo por mí? Y Pedro responde, sí, Señor, tú sabes que tengo afectos por ti. Pareciera que Pedro está rebajando la norma. Pareciera que Pedro no se está comprometiendo demasiado con el amor al Señor, pero no es así. En realidad, Pedro está humillado. Pedro está profundamente herido. ¿Por qué? Porque antes había dicho que daría su vida por el Señor. ¿Pero qué hizo? Lo terminó negando. Entonces ahora recuerda su herida. No se siente digno de afirmar tan profundo y total amor al Señor debido a su pasada negación. Por eso se entristece. Porque recuerda su negación donde dejó su primer amor. Pero lo cierto es que lo amaba genuinamente. Él no está rebajando su amor al Señor. Solamente que él recuerda su pecado y dice, Señor, he fallado, que ni siquiera me atrevo a decir que te amo al punto de dar todo por ti. Pero sabemos que el Señor sí estaba dispuesto a eso, porque eso vemos luego en la historia. Pero está herido, está humillado por esa pregunta. De la misma manera nosotros, hermanos, nos podemos ver profundamente heridos ante tal indagadora pregunta. Porque sabemos que muchas veces hemos dejado nuestro primer amor y le hemos fallado al Señor poniendo nuestra atención en las obras cuando nuestra atención debe estar siempre en el Señor. Y eso siempre es doloroso. Cuando uno se da cuenta de eso, es tremendamente doloroso porque no fueron las obras las que nos salvaron, fue el Señor. Por eso duele en lo más profundo del corazón cuando uno se da cuenta que realmente no está amando al Señor como debiera amarlo. Y uno ni siquiera se atreve a decir mucho, Señor, yo daría la vida por ti, porque realmente conocemos los fallos de nuestro corazón y ahora también el Señor lo sabe. Darse cuenta que hemos dejado nuestro primer amor es lo más doloroso de todo esto. Porque no es solo una desobediencia, es traición. Es traición a aquel que dio su vida por nosotros. Es aquel que nos amó hasta el fin, a pesar de que nosotros fallásemos en todo este proceso. No responder con amor a quien nos ama es la parte más dolorosa de todo esto. La buena noticia es que pese a que podemos dañar profundamente nuestra relación con el Señor, el mismo Señor nos ofrece un camino de retorno a Él. Y eso es extraordinario. Y esto es lo tercero, la reacción de la evaluación al corazón, versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Luego de haber sacado a la luz el problema de la iglesia de Éfeso, el Señor exhorta a la iglesia para que reaccione e inicie su retorno a Él. La iglesia había caído del amor al mecanismo religioso. Estaba matando su relación con el Señor, por lo que el Señor los exhorta a que recuperen su amor por Él. Y eso es tremendo. Y para eso les señala el único camino de retorno. Y ese es el camino del arrepentimiento. El Señor le está marcando a los efesios un punto de inflexión ahora en sus vidas. Tenían que reconocer su situación de decadencia espiritual, recordar tiempos pasados donde todo lo que hacían era motivado por un genuino amor a Él y así comenzar de nuevo con una renovada relación con el Señor. Los efesios habían cometido un pecado grave, un pecado de omisión que era no amar al Señor. Sin embargo, el Señor les ofrece una nueva oportunidad para volver a empezar por medio del arrepentimiento, es decir, cambiando esencialmente la manera en que estaban haciendo las cosas. Eso es arrepentimiento, un cambio de mente. Entonces reflexiona y cambia la manera en la que estás haciendo las cosas. Ahora piensa no en servirme simplemente a mí, dice el Señor, sino en amarme a mí y luego me sirves. Esa es la mente el llamado. Cambien ahora su forma de llevar las cosas. Ahora lo más significativo de todo esto es cómo el Señor en su amor está dispuesto a recibirnos nuevamente. Eso es lo más extraordinario, como a Pedro, que al verse entristecido lo restauró y lo comisionó colocándole en el ministerio, porque le dice apacienta mis ovejas. ¿Se notan que lo restaura? Lo confronta. Pedro se ve entristecido, pero lo levanta. Es notable lo que hace el Señor, porque aunque nosotros dejemos eventualmente el amor a Él, Él nunca deja su amor por nosotros.
y está dispuesto a recibir a su pueblo tantas veces como caiga. Tantas veces como caiga. Siempre está el camino de retorno a Él. El Señor siempre ofrece ese camino de vuelta a Él. Ahora, esto no significa que dejar el primer amor sea algo que entonces no nos debiera preocupar, porque el Señor advierte que la iglesia que permanece en ese estado puede sufrir su drástica disciplina. Segunda parte del versículo 5. Pues si no te arrepientes, si no cambias, si no estás entendiendo, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Es decir, que el Señor puede traer juicio local sobre una congregación disolviéndola de la tierra. No que los creyentes pierdan su salvación o que la iglesia no prevalezca, porque la iglesia prevalecerá, pero sí el Señor puede traer un juicio local sobre aquella congregación al punto de que ya deje de ser. De hecho, Éfeso ahora, ¿dónde está? Dice la historia de que al pasar los años, los efesios sí reaccionaron a este mensaje del Señor, pero ahora, 2024, ¿podemos visitar la iglesia de Éfeso? Eso significa que el Señor cumplió su palabra, de que una iglesia que deja su primer amor simplemente va a dejar de ser iglesia, se va a disolver, ya no va a estar sobre la tierra. Noten, hermanos, entonces la importancia superlativa del amor al Señor, porque pareciera ser que el Señor prefiera que una iglesia no esté sobre la tierra a que esté pero sin amarlo. ¿Por qué? Porque está perdiendo su razón de ser, de amar al Señor. Y eso es fuerte. Que el Señor quiera que su iglesia no esté, si ésta no está amándolo genuinamente. Es tan serio esto, que el Señor nos llama a que reflexionemos detenidamente con respecto a esta situación. Versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La exhortación es a considerar, a prestar atención, a meditar profundamente con respecto a esto, porque es un tema de extrema relevancia. De tal manera, hermanos, que nuestra más grande preocupación debe ser nuestro amor al Señor. Y esto es lo último, y lo voy a usar también a modo de conclusión, que es el desafío de la evaluación al corazón. El Señor se ha revelado quién es. El Señor ha expuesto el problema de la iglesia. Le ha dicho lo que tiene que cambiar. Le señala el camino de retorno. Y entonces ahora tenemos el desafío que hace el Señor acá. Segunda parte del versículo 7. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Tras una reflexión profunda que tenían que hacer los efesios, el Señor los anima con la promesa de la vida eterna para que ellos comiencen a dar la batalla por el amor al Señor. Y digo batalla porque el Señor dice, al que venciere. Y eso está implicando una lucha, eso está implicando una batalla que tenemos que dar por amar al Señor. Una batalla contra la carne, que quiere que amemos el pecado más que al Señor. Una batalla contra el mundo, que quiere que amemos las cosas que están en él antes que al Señor. Y una batalla contra Satanás, el cual quiere zarandearos como a trigo para que abandonemos al Señor. Es una batalla. Por tanto, hermanos, amar al Señor es el desafío más grande que nosotros podamos tener. El gran desafío que tenemos cada año no es simplemente hacer cosas para el Señor. Generalmente así lo vemos. Este año voy a hacer esto para el Señor, este año voy a hacer esto otro para el Señor, ahora sí me voy a comprometer, ahora sí voy a leer la Biblia, ahora sí voy a leer tantos libros. Pero el mayor desafío que tenemos no es hacer cosas para el Señor, sino que es amar al Señor. Ese es el mayor desafío que nosotros pudiéramos tener. El mejor programa que puede tener una iglesia local es amar al Señor por medio de lo que hace. Crecer cada día y cada año en un amor más profundo hacia el Señor es el mayor desafío que podemos tener. Porque, hermanos, si amamos al Señor, vamos a crecer en todo lo demás. El amor al Señor nos equipa y nos va a equipar para la vida cristiana, en toda circunstancia. Ahí está, por eso lo que debemos apuntar, porque el amor al Señor nos va a equipar para absolutamente todo. El amor nos equipa para la aflicción.
2 Corintios 12:10, por amor a Cristo me gozo en angustias. El amor nos equipa para la persecución. Jeremías 15:15 dice, por amor de ti sufro afrenta. El amor nos equipa en la debilidad. Salmo 18:1, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. El amor nos equipa a tener esperanza. Santiago 1:12 dice que el creyente recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El amor nos equipa a servir genuinamente al Señor. 3 de Juan 7, porque ellos salieron por amor de su nombre. O el amor nos equipa para la consagración. Filipenses 3:7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Luego dice Pablo que no le importa nada de esta tierra. ¿Por qué? ¿Cómo perdió sus afectos al mundo? Porque tuvo sus afectos hacia el Señor. Porque se ocupó de amar al Señor. Por eso, hermanos, que amar al Señor es el desafío más grande que nosotros podamos tener. No hay desafío más grande que ese. Ahora, si usted no ha creído en el Señor Jesucristo, permítame decirle que el amor al Señor también es el desafío más grande que usted pueda tener. ¿Por qué razón? Porque 1 Corintios, capítulo 16, versículo 22, dice que el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. ¿Lo oyó? Si usted no conoce al Señor Jesucristo en este momento, déjeme decirle que ese es también su más grande desafío, porque el que no ama a Jesús va a ser anatema, es decir, maldito, consagrado por Dios, pero para destrucción. Apartado por Dios para su juicio condenatorio. ¿Noten que el amor es la norma por excelencia? De manera que el pecado más grande que usted puede estar cometiendo es no amar al Señor. Pero tal como el Señor llamó a los efesios al arrepentimiento, asimismo le llama a usted al arrepentimiento. Y así por medio de la fe en Cristo, coma simbólicamente de este árbol de la vida, es decir, reciba la vida eterna en Cristo e inicie una relación de amor con el Señor, que es la máxima de nuestra existencia. Que el Señor, hermanos, nos dé de su gracia, porque sin duda necesitamos de su gracia, para que todos los que estemos aquí, todos amemos genuinamente al Señor, para consagración o para salvación. Acompáñenme a orar. Padre, muchas gracias, Señor, por tu palabra, porque tú nos enseñas, Señor, lo más importante, lo más esencial que demandas. Señor, siempre es o resulta difícil acercarnos a ti cuando sabemos que nuestro corazón no ha andado con rectitud, cuando tú has visto que te hemos ofrecido obras, pero no nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que nos perdones, que nos restaures, que nos ayudes, Señor, a poder tener ahora en nuestra mente y en nuestro corazón no tan solo lo que hacemos por ti, sino que nuestro amor a ti. Necesitamos, Señor, de tu gracia para que tú nos fortalezcas con poder para iniciar esta batalla por el amor y que permanentemente nos estés recordando estas palabras, Señor, porque es muy fácil dejarte a ti. Perdónanos, Señor, pero a la misma vez te damos gracias porque tú siempre restauras a tu pueblo. Tú siempre nos enseñas cuál es el camino de retorno a ti. Gracias nuevamente y exaltamos la cruz en este preciso momento porque allí somos levantados. Gracias, Señor, por tu sacrificio sustitutorio en nosotros. Gracias porque perdonas todas nuestras iniquidades. Y ayúdanos como consecuencia ahora a responder con gratitud, con amor, Señor. Pon eso en nuestra mente, en nuestro corazón, la gratitud por lo que tú has hecho por nosotros. Ayúdanos, por favor, Señor. Y nuevamente gracias por este tiempo. Bendice el corazón de mis hermanos, Señor, y a quienes también no te conocen, quebranta sus corazones. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.